Colombia, década de los 90. En diferentes pueblos del país comenzaba a repetirse una historia. Un niño salía de casa y no regresaba. Algunos trabajaban en las calles. Otros vendían pequeños productos para ayudar a sus familias. Muchos provenían de hogares humildes. Sus madres los buscaban. Preguntaban en hospitales, en estaciones de policía, en terminales. Pegaban fotografías. Esperaban una llamada. Cualquier noticia. Pero los días pasaban y no había respuesta. Lo extraño era que las desapariciones no parecían estar relacionadas. Una ocurría en una ciudad, otra, cientos de kilómetros más lejos. Después otra, y otra. Parecían tragedias independientes. Hasta que comenzaron a aparecer los cuerpos. Y entonces, alguien descubrió algo aterrador. Las cuerdas, los lugares apartados, las edades, los objetos encontrados cerca, la manera en que los niños habían sido engañados. Había coincidencias, demasiadas coincidencias. Lo que Colombia todavía no sabía era que posiblemente no estaba buscando a varios asesinos. Estaba buscando a uno solo. Un hombre que viajaba de ciudad en ciudad, que cambiaba su apariencia, que utilizaba diferentes nombres, que podía mezclarse entre la gente sin llamar la atención, y que durante años había recorrido Colombia dejando detrás de él un mapa de niños desaparecidos. Su nombre era Luis Alfredo Garavito, y cuando finalmente comenzó a hablar, los propios investigadores descubrirían que aquello que habían imaginado era mucho más pequeño que la realidad. Esta noche abrimos uno de los expedientes criminales más oscuros de Colombia. Hay puertas que nunca debieron abrirse, sombras que observan, lugares donde el miedo vive, criaturas que acechan en la oscuridad, y almas que jamás descansaron, secretos enterrados, historias prohibidas, porque no estamos solos, y nunca lo estuvimos. Lo desconocido está más cerca. Misterios del mundo. Para comprender cómo fue posible, tenemos que regresar a la Colombia de los años 90. Era un país golpeado por múltiples formas de violencia. Y mientras las grandes noticias ocupaban los titulares, en diferentes ciudades había familias viviendo tragedias mucho más silenciosas. Niños desaparecían. Muchos pertenecían a familias de escasos recursos. Algunos pasaban buena parte del día trabajando en calles, plazas o terminales. Cuando uno desaparecía, se abría una investigación. Pero existía un enorme problema. Los casos estaban separados geográficamente. Una desaparición podía ocurrir en Risaralda, otra en Valle del Cauca, otra en Quindío, otra en Boyacá, otra mucho más lejos. No existía, al principio, una razón evidente para pensar que detrás de ellas estaba la misma persona. Hasta que la Tierra comenzó a devolver respuestas. Noviembre de 1998. Pereira. Un grupo de niños se encontraba jugando cuando fue descubierto un resto humano en un terreno. Las autoridades llegaron al lugar. Pero aquello no terminaría con un solo hallazgo. Continuaron buscando. Y aparecieron más restos. Después más. Los investigadores terminaron enfrentándose a una escena que transformaría completamente el caso. Decenas de menores habían sido encontrados en distintos sectores de Pereira y sus alrededores. De repente, aquellas fotografías de niños desaparecidos dejaron de ser expedientes independientes. Podían formar parte de algo mucho mayor. Las familias comenzaron a llegar. Madres que llevaban semanas, meses, sin saber dónde estaban sus hijos. Ahora debían enfrentarse a una posibilidad insoportable. Que alguno de aquellos restos perteneciera al niño que todavía esperaban ver atravesar la puerta de casa. Colombia comenzaba a preguntarse, ¿quién estaba haciendo esto? Las primeras hipótesis fueron extremas. Se habló incluso de grupos dedicados a rituales, de redes criminales, de múltiples responsables. Porque aceptar la alternativa parecía casi imposible. Que una sola persona hubiera podido hacer todo aquello.
Pero los investigadores comenzaron a observar los detalles. Y los muertos empezaron a contar la misma historia. Los investigadores recopilaron expedientes de distintas regiones. Pusieron casos uno al lado del otro. Compararon edades, lugares, fechas, objetos, métodos. Y apareció el patrón. Las víctimas eran principalmente niños. Muchos habían sido vistos por última vez en zonas concurridas, terminales, plazas, mercados, lugares donde un desconocido podía acercarse sin resultar demasiado sospechoso. Después aparecían en lugares apartados. Pero había algo todavía más inquietante. Cerca de diferentes escenas aparecían elementos similares. Botellas, cuerdas, objetos aparentemente insignificantes. Hasta la forma de realizar determinados nudos comenzó a llamar la atención de los investigadores. Aquello ya no parecía una coincidencia. La fiscalía empezó a reunir investigaciones de diferentes departamentos. Funcionarios de distintas regiones comenzaron a intercambiar información. Y poco a poco apareció una hipótesis aterradora. Colombia tenía un asesino serial desplazándose por el país. Pero había un problema. No sabían quién era. El responsable había entendido algo. Moverse era una forma de desaparecer. Llegaba a una ciudad. Permanecía allí un tiempo. Después se marchaba. Utilizaba autobuses. Dormía en distintos lugares. Y cambiaba su apariencia. En ocasiones podía presentarse como vendedor. En otras utilizaba elementos que modificaban la percepción que los demás tenían de él. Podía aparentar una discapacidad. Podía utilizar imágenes religiosas. Podía parecer simplemente otro hombre intentando ganarse la vida. Y utilizaba nombres falsos. Para los niños, tampoco parecía necesariamente una amenaza. Ese era precisamente el peligro. No necesitaba perseguirlos. Los convencía. Les ofrecía dinero, trabajo, comida, regalos, cualquier cosa que pudiera hacer que caminaran voluntariamente junto a él. Después abandonaban la zona concurrida. Las calles quedaban atrás. Las casas quedaban atrás. Hasta llegar a lugares donde nadie pudiera escucharlos. Y allí terminaba el camino. Durante años, el hombre continuó moviéndose. Pero ningún criminal puede controlar absolutamente todos los detalles. Y Luis Alfredo Garavito comenzó a cometer errores. En una de las escenas investigadas quedaron varios objetos. Entre ellos, unas gafas. Para cualquiera podían parecer basura. Para los investigadores eran una oportunidad. También aparecieron otros elementos que comenzaron a permitir reconstruir los movimientos del sospechoso. Pasajes de autobús. Registros de hoteles, recibos, llamadas, testimonios, objetos abandonados, incluso cabellos que posteriormente serían analizados. Cada pequeño elemento era una pieza, y las piezas comenzaron a formar un rostro. Los investigadores descubrieron además que un hombre llamado Luis Alfredo Garavito había recibido atención médica por quemaduras. Un detalle resultaba particularmente interesante. En una de las escenas se había producido un incendio accidental. Las gafas encontradas allí comenzaron a adquirir otra importancia. Personas que conocían a Garavito reconocieron objetos similares a los que él utilizaba. Su historial, sus movimientos, las fechas, las ciudades, todo comenzaba a coincidir. Los investigadores finalmente tenían un nombre: Luis Alfredo Garavito Cubillos. Ahora tenían que encontrarlo. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Descubrieron que, en cierto sentido, ya lo habían encontrado. 22 de abril de 1999. Villavicencio. Un niño vendedor de lotería se encontró con un desconocido. El hombre logró llevarlo hacia una zona apartada. Lo que Garavito no sabía era que esta vez no estaba completamente solo. Una persona que se encontraba cerca escuchó los pedidos de auxilio del menor. Se acercó, comprendió lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir. Comenzó a lanzar piedras contra el agresor. Garavito huyó. El niño sobrevivió.
Las autoridades fueron alertadas. Comenzó una búsqueda por la zona. Horas después encontraron a un hombre saliendo de la vegetación. Cuando le preguntaron quién era, dio otro nombre: Bonifacio Morera Lizcano. Fue detenido por el ataque contra aquel menor. Parecía un caso grave, pero aislado. Lo que aquellos policías todavía no comprendían era a quien acababan de poner tras las rejas. Meses después, investigadores de distintas regiones comenzaron a compartir información, fotografías, nombres, características, expedientes, hasta que alguien reconoció al sospechoso, el hombre que estaban buscando por una enorme cadena de homicidios. Ya estaba detenido. Luis Alfredo Garavito había sido capturado sin que inicialmente supieran quién era realmente. Ahora faltaba demostrarlo. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus movimientos. Una ciudad, después otra, después otra. Compararon las fechas de los asesinatos con los lugares donde Garavito había estado. Pasajes, hoteles, testimonios, registros, objetos, las gafas, evidencia genética. Las coincidencias se acumulaban. El hombre que había pasado años cambiando de identidad estaba quedándose sin lugares donde esconderse, pero los investigadores todavía necesitaban escucharlo. El 28 de octubre de 1999, Garavito entró en una sala de interrogatorios. Probablemente pensaba que respondería preguntas sobre algunos casos. No sabía cuánto conocían los investigadores. Comenzaron a reconstruir frente a él sus propios movimientos, ciudades, fechas, víctimas, objetos, paso a paso, hasta que finalmente, Garavito dejó de negarlo. Admitió que había matado, pero aquella confesión apenas estaba comenzando. Los investigadores empezaron a preguntarle por otros casos, y Garavito siguió hablando. Uno, después otro, después otro. Cada nuevo relato abría un expediente. Cada lugar mencionado significaba revisar mapas, viajar, buscar, excavar, intentar identificar restos. Al comenzar aquella noche, los investigadores estaban intentando demostrar la responsabilidad de Garavito en una serie de homicidios. Horas después, la dimensión del caso había cambiado por completo. Las primeras noticias hablaron de aproximadamente 140 víctimas confesadas. Las investigaciones posteriores elevarían y modificarían las cifras conforme avanzaban los procesos. La propia Fiscalía llegó a referirse al esclarecimiento del homicidio de 182 menores. Por eso existe una diferencia importante entre víctimas confesadas, casos investigados y homicidios respaldados posteriormente por decisiones judiciales. Pero independientemente de la cifra exacta, el significado era aterrador. Durante años, un solo hombre había recorrido enormes distancias por Colombia, mientras familias de diferentes ciudades buscaban a sus hijos, sin saber que todas podían estar buscando al mismo responsable. Luis Alfredo Garavito había nacido en Génova, Quindío. Durante sus interrogatorios habló de una infancia marcada por violencia y abusos. Pero hay algo que debemos dejar completamente claro. Haber sufrido violencia jamás convierte inevitablemente a alguien en victimario. Millones de personas sobreviven a experiencias terribles sin hacer daño a otros. El pasado puede ayudar a los especialistas a estudiar a una persona. No puede absolver sus decisiones. Garavito creció, trabajó, viajó, tuvo relaciones. Para muchas personas que se cruzaron con él, era simplemente otro hombre. Y quizá ese sea uno de los aspectos más inquietantes del caso. Los monstruos de las historias tienen un aspecto que permite reconocerlos. Los de la vida real pueden sentarse junto a nosotros en un autobús, pueden pedir una habitación, comprar algo en una tienda, caminar por una plaza y desaparecer entre la multitud. Después de su confesión comenzó otra tarea. Garavito debía indicar lugares. Los investigadores regresaron a caminos rurales, cañaduzales, terrenos abandonados, zonas que durante años habían permanecido en silencio.
Algunos lugares confirmaron lo que había dicho, pero cada descubrimiento significaba algo mucho más importante que sumar un número a una investigación. Significaba una familia, una fotografía guardada, una cama vacía, una madre que quizá llevaba años preguntándose dónde estaba su hijo. Porque cuando hablamos de asesinos seriales existe un peligro: convertir la historia en una competencia de cifras. 100, 140, 180, 200. Pero ningún padre perdió una estadística. Perdió a su hijo. Y detrás de cada número había un nombre. Los procesos judiciales contra Garavito se acumularon. Recibió múltiples condenas por homicidios y otros delitos. La suma matemática de algunas sentencias alcanzaba cifras imposibles de cumplir en una vida humana. Sin embargo, las reglas penales vigentes en Colombia establecían límites efectivos al tiempo que una persona podía permanecer encarcelada. Durante años surgió incluso una posibilidad que indignó a buena parte del país: que algún día pudiera recuperar la libertad debido a beneficios y límites legales. Para las familias, la idea era difícil de comprender, porque existe una diferencia brutal entre el tiempo de la justicia y el tiempo del duelo. Una sentencia puede terminar, una condena puede reducirse, un expediente puede archivarse, pero para una madre que perdió a su hijo, no existe reducción de pena. Pasaron los años. Garavito envejeció detrás de los muros de una prisión. Su nombre dejó de aparecer diariamente en los periódicos. Nuevas noticias ocuparon los titulares. Nuevas generaciones crecieron. Pero en algún lugar de Colombia, seguían existiendo familias para las que los años 90 nunca terminaron realmente. El 12 de octubre de 2023 llegó la noticia. Luis Alfredo Garavito había muerto. Tenía 66 años. Falleció mientras continuaba privado de libertad. El hombre había desaparecido. Pero quedaba una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre con las víctimas cuando muere el asesino? Nada, porque ellas no regresan. Quizá durante todo este vídeo hayas escuchado repetidamente un nombre. Garavito, Garavito, Garavito. Es inevitable. Los asesinos terminan ocupando portadas, documentales, libros, titulares. Sus fotografías sobreviven durante décadas. Y poco a poco ocurre algo extraño. Recordamos perfectamente el rostro del criminal, pero olvidamos los rostros de aquellos a quienes les quitó la vida. Por eso, antes de terminar este expediente, quiero que imaginemos algo diferente. No imaginemos las escenas del crimen. No imaginemos al asesino. Imaginemos las casas. Una mesa preparada para cenar. Una madre esperando. Un padre preguntando si alguien ha visto a su hijo. Una cama que aquella noche quedó vacía. Y una puerta que quizá durante mucho tiempo siguieron esperando escuchar abrirse. Porque antes de convertirse en víctimas, eran niños. Tenían amigos. Tenían juegos. Tenían lugares favoritos. Se reían. Se enfadaban. Tenían miedo. Soñaban con crecer. Probablemente alguno quería ser futbolista. Otro conductor. Otro policía. Otro simplemente quería ganar suficiente dinero para ayudar en casa. Nunca sabremos quiénes habrían llegado a ser. Y esa quizás sea la parte más cruel de esta historia. Garavito no solamente les quitó el presente, les quitó todo aquello que todavía no había ocurrido. Sus cumpleaños, sus amistades, sus primeros trabajos, sus familias, sus futuros. Todo quedó detenido en aquellos años. Durante mucho tiempo Colombia intentó responder una pregunta. ¿Cuántos niños asesinó Luis Alfredo Garavito? 140, 141, 142. Tal vez más. Pero quizá, después de tantos años, esa no sea la pregunta con la que deberíamos terminar. Quizá deberíamos preguntarnos, ¿cuántos nombres hemos olvidado mientras recordábamos perfectamente el nombre de quien los asesinó? Luis Alfredo Garavito murió en 2023. Sus víctimas merecen permanecer en la memoria mucho más tiempo que él, porque este nunca debió ser. El expediente de Garavito
Siempre fue el expediente de los niños que no volvieron a casa. Expedientes oscuros. Colombia. Caso cerrado para la justicia, pero imposible de cerrar para quienes todavía recuerdan.